Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 2281 a 2290. Escuchar la solicitud de la otra parte. La comisura de la boca de Matthew se curvó. Estaba finalmente dispuesto a decirlo. Para poder hacer un hombre como Smith Connor, hay que bajar su estatura. Supongo que la identidad de este paciente también era extraordinaria. Sin embargo, Matthew estaba interesado en la enfermedad persistente, rara y difícil que la otra parte había mencionado. Señor Smith, no puedo darme el lujo de dar instrucciones. Si ha traído la información del paciente, puedo ser lo suficientemente valiente para analizarla. Ver a Matthew asentir con la cabeza. Smith, naturalmente, parecía complacido y luego chasqueó los dedos casualmente. Un hombre vestido de negro apareció de repente en la habitación del conserje con un documento grueso en las manos y se acercó a Smith. Después de aceptar el documento, después de hojearlo brevemente, Matthew se puso de pie. Señor Smith, este no es el lugar para explorar. Vayamos a la siguiente habitación. Por tal solicitud, Smith naturalmente la estaba rogando. La única lástima fue la gran mesa llena de preciosos alimentos medicinales. Después de tragar de mala gana, luego siguió a Matthew y abandonó el banquete. Llegar a un ambiente tranquilo. Matthew dedicó más de 10 minutos a revisar rápidamente toda la información del paciente. Después de eso, cerró los ojos y pensó en la solución. Quizás fue debido al estatus noble del paciente que se ocultó la información sobre su identidad. Sin embargo, a juzgar por su condición, uno podría adivinar que debe ser un joven extremadamente rico o poderoso. En cuanto a su estado, se puede dividir en dos áreas principales. 1. El rápido deterioro de la función hepática debido a su adicción al alcohol y la irregularidad en su trabajo y descanso. En segundo lugar, bajo la fuga salvaje de Yuan, el agua de los riñones era insuficiente y los riñones se atrofiaron. Y lo que es aún más molesto es eso. Aunque sabía que su salud estaba en problemas, aún así no actuó con moderación. En cambio, tomó muchos tónicos Yan, lo que hizo que su condición empeorara. No solo sus órganos estaban atrofiados, sino que el alcohol también había erosionado su sistema nervioso central. Esto es lo que llevó a la neuropatía. Señor Smith, ¿puede contarnos sobre el plan de tratamiento que le dio? Después de algunas dudas, Smith Connor habló de todos modos. Estamos planeando operar directamente para reparar sus funciones hepáticas y renales primero. Después de eso, repararemos sus nervios dañados. Después de escuchar esto, Matthew sacudió la cabeza de inmediato. Aunque un plan de este tipo podría aliviar la afección, también era un medio de indicador, no de cura. Era extremadamente arriesgado. Y si hubiera incluso un indicio de accidente, el paciente definitivamente perdería la vida. Desde el punto de vista de la medicina china, el consejo que puedo dar es doble. La primera es eliminar el alcohol del cuerpo del paciente. Si no me equivoco, el hígado está en decadencia. El alcohol ya ha invadido los vasos sanguíneos. En segundo lugar, se puede cancelar la operación o lo que sea. Para la reparación del hígado y de los riñones, tengo algunas comidas medicinales que puedo proporcionarles. Después de decir eso, Matthew tomó el lápiz y el papel de la mesa y escribió rápidamente. Después de registrar en detalle los métodos de cocción de las comidas medicinales, se los entregó a Smith Connor. Estas comidas medicinales son todas específicas para la condición de este paciente y regulan todas sus funciones corporales, mientras su propio cuerpo esté sano.
Gran parte del daño al hígado y los riñones se reparará por sí solo. Aunque el cuerpo humano es frágil, a veces es bastante fuerte. Por supuesto, las hierbas involucradas pueden ser escasas, por lo que depende de usted descubrirlo. Después de hacerse cargo del método de cocinar el alimento medicinal, Smith Connor lo leyó rápidamente. Había docenas de hierbas registradas en una página llena de papel, aunque había muy pocos de los que tampoco había oído hablar nunca. Pero simplemente al reconocer las hierbas, las destinadas al tratamiento eran todas de tipo hígado, riñón y nervio. El siguiente segundo, Smith Connor luego llamó a su asistente una vez más. Pase este remedio a la oficina central. Pídales que se lo lleven a los pacientes lo antes posible. Pero aquellos que no estén de acuerdo y aquellos que causen problemas serán despedidos de inmediato. Si la situación es grave, lo solucionaréis vosotros mismos. Al final de su frase, ya había un indicio de intención asesina en su tono. En este momento, la identidad de los superiores de Smith Connor solo reveló gradualmente la punta del iceberg. Estaba muy lejos de la mirada turbia y ventosa que tenía antes. Después de pasarle el alimento medicinal a la otra parte. Luego, Matthew también planteó algo que había estado desconcertado durante mucho tiempo. Señor Smith, tengo una cosa que no sé. Lo sé. Si quieres preguntarme. Hay médicos famosos y doctores de Dios en todas partes de China. ¿Por qué te señalaron? ¿Verdad? Mirando a Matthew, asintió con curiosidad. Smith Connor sonrió y negó con la cabeza. El conflicto entre los dos lados del camino chino y occidental ha continuado desde el siglo pasado hasta hoy. Es lamentable que yo sea el principal representante de la medicina occidental. Hay más o menos contradicciones con esos viejos médicos chinos suyos en China que llevan mucho tiempo establecidos. Si no fuera por la urgencia de la situación y el hecho de que no hay manera de conseguir lo que quiero, no hubiera querido venir en persona. No hubiera querido venir en persona. Estiró la espalda después de decir eso. Al mirar por la ventana las hojas que caían, sus ojos adquirieron una mirada pensativa. Naturalmente, Matthew sabía algo sobre esta disputa médica. Aunque con el paso de los años, el conflicto entre ambas partes se había desvanecido un poco. Sin embargo, la generación anterior de personas que practicaban la medicina todavía se despreciaban y despreciaban unos a otros. Para poder hacer al señor Smith baje su estatura. Supongo que la identidad de este paciente no es simple. En respuesta a esta pregunta, Smith Connor simplemente asintió con la cabeza. Obviamente no estoy dispuesto a divulgar demasiado. La conversación que siguió fue más sobre los dos discutiendo los puntos de vista del otro sobre sus respectivas habilidades médicas. Matthew tenía el legado de su antepasado Larson, además de las diversas afecciones que había tratado personalmente. Naturalmente analizó la situación al pie de la letra. Las artes médicas tienen el mismo origen, pero también lo son los argumentos contradictorios entre ambas partes. Es lo que ha llevado a generaciones de jóvenes a inspirarse unos a otros y competir entre sí. Al mismo tiempo, cada uno de ellos está progresando. Hay miles de habilidades médicas, pero en última instancia, es para curar a los enfermos y salvar a las personas. En este sentido, el conflicto es realmente algo bueno. Al otro lado de la mesa, Smith se sintió animado por esta nueva comprensión de Matthew. No esperaba que a tu corta edad pudieras ver más a fondo que los de nuestra generación. Matthew, por otro lado, agitó su mano modestamente. Señor Smith es demasiado elogiado. Simplemente estoy parado sobre los hombros de gigantes. Más bien, no he pedido perdón por hacerte esperar antes. Al escuchar esto, Smith se rió a carcajadas. Sin daño. Sin falta. Este fuerte olor a fuegos artificiales no se parece a nada que haya experimentado antes. Sinceramente.
Fue una buena experiencia formativa. Lo más importante es que el señor Larson enseñó la ciencia de los alimentos medicinales. Fue aún más esclarecedor para mi humilde yo, dijo Smith Connor, mirando primero el rostro de Matthew. Y solo entonces continuó. Después de que este asunto termine, invertiré en una escuela donde las vías médicas china y occidental coexistan e interoperen. Me pregunto si el señor Larson está interesado en asumir el puesto de director de esta escuela. Por supuesto. En términos de tratamiento, el señor Larson puede mencionar lo que quiera. La idea de fundar la academia no fue improvisada por parte de Smith Connor. Habiendo estado involucrado durante mucho tiempo en el doble camino de la medicina y los negocios, tuvo esta idea hace muchos años. Fue porque los conflictos acumulados entre las dos partes eran demasiado profundos. No había forma de que un maestro de medicina china verdaderamente poderoso aceptara ser profesor de esta academia. Matthew, por otro lado, era diferente. No solo era un médico muy cualificado, sino que tenía una visión de largo alcance y no se aferraba a viejos rencores. Más importante aún, por supuesto, Smith Connor, después de interactuar con él personalmente, descubrió que este joven tenía una agenda oculta. El poder mostrado al mundo fue solo la punta del iceberg. Entonces, Smith no pudo evitar sentirse inclinado a traerlo. Si pudiera contratar a este joven, que apenas estaba dando la cara, en su propio grupo de empresas, podría llegar a la cima del mundo. El impacto futuro de las principales empresas del mundo no es una esperanza de lujo. Sin embargo, aunque tenía la intención, Matthew no tenía intención. Conocer el significado entre las palabras de la otra parte. Naturalmente, era imposible que Matthew estuviera de acuerdo. Lo siento, señor Smith, pero todavía tengo muchas cosas entre manos hoy. Y como no soy digno del cargo, solo puedo, lamentablemente, dimitir de la dirección de la institución. Al escuchar tal respuesta, Smith también pudo negar con la cabeza decepcionado. De este lado del banquete, el vino ya había pasado 3 rondas y los platos habían pasado 5 catas. Al ver que Matthew no había regresado en mucho tiempo, la suegra Ellen no pudo evitar fruncir el ceño. Sacha, ¿quién es ese hombre de mediana edad con traje? Tal banquete. ¿Cómo puedes ser tan amable y retrasar a Matthew por tanto tiempo? Escuchando sus quejas, Sacha luego procedió a explicar. Mamá, ese hombre es el director ejecutivo de Smith Drug Creation Group. Smith Connor. Parece que está buscando a Matthew para algo importante. Esa es la inyección antienvejecimiento. Como mujer, casi no hubo resistencia a la palabra antienvejecimiento. Ellen, naturalmente, estaba salivando por esto. El precio es caro pero está bien. Pero es difícil conseguir un lugar sin algunas conexiones y fuerza. Incluso si eres rico, solo puedes mirar con incredulidad. Cuando pienso en esto, los ojos de mi suegra también brillan. Por no hablar de que está aquí el responsable de la aguja antienvejecimiento. Lo principal es que la otra parte sea en realidad el yerno que lo ha solicitado. Parece que se ha descubierto algo increíblemente grande. Digo, esposa, ¿qué haces con esta pretina escuchando tan fijamente? James vio el extraño movimiento de su esposa y preguntó con curiosidad. Solo para recibir nada más que una respuesta impaciente. Come bien tu comida. No puedes taparte la boca con tantos platos. Mientras inclinaba la cabeza con resentimiento, James honestamente enterró la cabeza y comió furiosamente. En cuanto al lado de Smith Connor, después de esperar mucho tiempo, la sede finalmente envió los resultados. Después de tomar los alimentos medicinales proporcionados por Matthew,
Los indicadores de varios indicadores han retrocedido. Tan pronto como Smith escuchó esta noticia, se dio una palmada en los muslos de emoción. Señor Matthew, 1.000.000 de gracias. Nos has ayudado mucho. Bajo la mirada asombrada de Matthew, Smith agarró directamente la palma del primero y le agradeció uno tras otro. Señor Smith, no tienes que ser así. Curar a los enfermos y salvar a otros es originalmente mi deber como practicante de la medicina. En respuesta a las palabras de Matthew, Smith solo asintió con la cabeza y dijo que sí uno tras otro. Y su mirada se volvió cada vez más ardiente. Si un talento tan importante se perdiera ante sus ojos, sería motivo de arrepentimiento por el resto de su vida. Cuando pensó en esto, Smith Connor de repente pareció decidido. Parecía que había tomado algún tipo de decisión importante. Señor Matthew, en mi calidad de director ejecutivo de Smith Drug Creation Group, lo invito formalmente a servir como asesor farmacéutico jefe de nuestro grupo. Por supuesto, señor Larson. Solo necesita darnos consejos cuando encontramos dificultades técnicas. Simplemente da el consejo apropiado. Tal posición fue sin duda un gran reconocimiento a las habilidades médicas de Matthew. Después de decir esto, parecía que tenía miedo de que Matthew se negara. Luego, el capítulo Smith se acercó y susurró. Señor Larson, tenemos muchos subordinados aquí. Al escuchar esto, Matthew sonrió tontamente. No esperaba que este presidente de un grupo Fortune 500 tuviera un lado tan lindo. De esta manera, Matthew solo pudo asentir con la cabeza y estar de acuerdo. Señor Smith, le agradezco su atención. Entonces tendré el descaro de complacerlo. Dicho esto, se puso de pie y extendió las manos para recibir la carta de nombramiento. Naturalmente, había una consideración del propio Matthew en ello. Dijo que en algún momento en el futuro. Pero cuando todo estuvo tranquilo, también quiso abrir una escuela de medicina. Si todo iba bien, Matthew también planeaba abrir una escuela de medicina china que perteneciera a la marca china en todo el mundo. Cuando llegue el momento, algún día podría ser necesario utilizar el grupo Smith. Solo en ese momento Smith Connor asintió con satisfacción. Señor Larson, nos deseo una feliz cooperación en el futuro. Las dos manos se estrecharon y esta fue la primera cooperación profunda entre las vías médicas china y occidental en los últimos años. Entonces los dejo aquí. Si tienen alguna pregunta en el futuro, pueden contactarme directamente. Puedes contactarme directamente y por supuesto si encontramos alguna dificultad. Por supuesto. Si encontramos alguna dificultad, también te molestaremos. Con eso, Smith Connor se llevó a sus hombres con él y se fue. Cuando Smith Connor se fue, Matthew era el único que quedaba en la habitación. Al mirar la tarjeta de identidad que tenía en la mano, así como una descripción de su paquete de asistencia social, no pudo evitar quedarse estupefacto. Este hombre es atronador en sus acciones y generoso en sus gastos. Solo esta posición, Matthew, tenía un dividendo anual garantizado de más de 50 millones. Y todavía era solo una publicación. Si no hubiera asuntos importantes. Incluso si él, Matthew, no hiciera nada, la otra parte le pagaría este dinero todos los años. Sacudió su tarjeta de identidad. Luego, Matthew lo guardó casualmente en su bolsillo. Se levantó y salió de la habitación. El otro lado. Smith Connor. Después de dejar Ewing Spring Hall, tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Este viaje no solo había resuelto la crisis de la condición del segundo príncipe de Baidi, y también había traído a un maestro de medicina china que tenía un gran potencial y no se reveló. Señor Connor,
Le has dado una posición tan preciosa a un niño tan pequeño. Y la otra parte también es practicante de medicina china. ¿Habrá algún comentario por parte de los accionistas y de la familia? Escuchar palabras tan malcriadas del asistente. El rostro originalmente alegre de Smith Connor se hundió de repente. Parece que estás hablando demasiado hoy. Después de decir eso, su mirada fría se posó en el cuerpo del asistente. Este último, a su vez, era como si le hubieran metido una mano grande en la garganta. Con el rostro lleno de sudor frío, balbuceó una explicación. Señor, no se enoje. Solo estaba preocupado. Al escuchar estas palabras, Smith sonrió levemente y luego retiró el aura que lo rodeaba. Así que te he entendido mal. Me alegro de que tengas tanta lealtad. En ese momento, el asistente inconscientemente dio un suspiro de alivio. Solo las siguientes palabras de Smith hicieron que se hundiera en el abismo de inmediato. Digámoslo así. Todavía nos falta un encargado para nuestro almacén de medicinas de reserva. Te confiaré una responsabilidad tan grande. Un almacén de medicamentos parece un buen lugar. Pero aquellos que conocían la historia interna entendieron que se trataba de un edificio vacío. Era un almacén abandonado que no se podía utilizar en absoluto. ¿Cuál era la diferencia entre ser asignado a tal lugar y estar en el exilio? Pero el asistente no había tenido tiempo de preguntar. Smith luego resopló con frialdad. Te mantendré aquí simplemente porque has estado conmigo durante tantos años. No es que seas tan capaz que no pueda dejarte. Por supuesto que no tienes que quejarte de nada. El dinero que te han metido en la garganta debería ser suficiente para toda la vida. Después de decir eso, Smith ignoró a la otra parte y se dirigió directamente a su auto. Durante este tiempo, monitorear todos los movimientos dentro de la empresa. Pero si alguien extiende sus garras, no es necesario informar. Simplemente córtalas por mí. Un tono helado llenó todo el carruaje. La cortesía era su carácter y los truenos y relámpagos eran su personalidad. El hombre que podría estar a cargo de Smith Drug Kriaschen. Naturalmente, no era una persona buena y amable. Y en el asiento del pasajero, una mujer, de no más de 30 años. Respondió afirmativamente. Y luego sus dedos largos y delgados recorrieron el teclado, tomando notas detalladas de todo lo que decía el director ejecutivo. Jefe. Ha habido demasiado retraso por su parte. Necesitamos darnos prisa con el resto de nuestro viaje. Además, el lado del jefe Baidi acaba de llamar para expresar su gratitud por la recuperación del segundo príncipe de su enfermedad. Dicho esto, la mujer le entregó un documento a Smith en el asiento trasero. Mirando el itinerario lleno, Smith Connor solo pudo frotarse la frente con dolor de cabeza. Los 3 coches de lujo valorados en más de $10 millones empezaron lentamente. Entre miradas, miró a Leke Winghall detrás de él. Smith Connor sorprendentemente parecía envidioso y persistente. En este momento in situ, solo el asistente exiliado quedó murmurando. ¿Por qué supo cuando estábamos haciendo algo tan secreto? ¿Por qué debería emplearse a un mocoso en un puesto tan importante? Es digno. ¿Por qué motivos? Mirando la caravana que se alejaba, solo podía seguir haciendo preguntas retóricas con el corazón lleno de remordimiento. Cuando Matthew regresó al banquete nuevamente, la mayoría de la gente ya estaba borracha. Parecía que estaban disfrutando de los últimos momentos de alegría. Sin embargo, antes de que pudiera sentarse, la suegra que estaba a su lado de repente gritó hacia él. Matthew, ven conmigo por un momento. Sin saber por qué, Matthew solo pudo levantarse obedientemente y seguir a su suegra fuera del banquete. ¿Qué pasa con esas chicas? Mirando en la dirección del dedo de Ellen. Esa persona. Bairu Oron.
Brittany y Liane Sandels. Eran los tres. ¿Qué está sucediendo? Al ser interrogado tanto por su suegra, Matthew también estaba lleno de dudas en su cabeza. Todavía estás preguntando qué está pasando. La forma en que te miran no está bien. Mamá también es una mujer y al mismo tiempo también es una persona que ha venido. Si no tienen otros sentimientos por ti, simplemente no pueden mirarte de esa manera. Matthew. Dios. ¿Cómo es que antes no me di cuenta de que mi suegra tenía este tipo de habilidad? Al ver que Matthew se quedó sin palabras, Ellen continuó con la pregunta. No diré nada sobre Liane Sandels. Ella te miraba con el ceño fruncido cuando estaba en la provincia de Eastshire. ¿Qué pasa con esta chica Brittany? También escuché que la discípula de ese rey de las 100 espadas de la Victoria también tiene una relación poco clara contigo. Sí. Sí. ¿Y esa chica? No sé cuántas veces te ha mirado durante la cena. En este momento, la persona a la que se refería Ellen no era otra que Byron Grue. Matthew. Te lo puedo decir. Eres un hombre de familia. No creas que tu mente está divagando solo porque ahora has logrado algo. Si te atreves a involucrarte en algo externo, su padre y yo no dejaremos que te salgas con la tuya. Incluso si tenemos que arriesgar nuestras vidas. En respuesta a las acusaciones de su suegra, Matthew, naturalmente, dijo que sí repetidamente y luego caminó detrás de su suegra y le puso las manos sobre los hombros. Él la masajeó suavemente. Mamá. Por favor, cálmate. Realmente no hay nada entre ellos y yo. Nuestra relación es limpia. Si no, ¿por qué te habría traído a ti, a papá y a Sacha a Kioto? No es así. Con la explicación de Matthew, la suegra se calmó. Después de una cuidadosa consideración, era verdad. Si su yerno no se llevaba bien con ellos, no había necesidad de traerlos. No se trata simplemente de buscar problemas para uno mismo. De esta manera, la ira original de Ellen también se calmó repentinamente. Puedo advertirte. Aunque ahora lo has conseguido. Pero debes controlarte y mantener la distancia cuando llegue el momento de hacerlo. Esta es tu acusación básica como marido. ¿Entiendes? Detrás de él, Matthew dijo con una sonrisa en su rostro. Entendido. Mi suegra. Eso es más bien. Después de advertir un poco a su yerno. Después de que Matthew sacó las 2 agujas anti-envejecimiento presentadas por Smith Connor. Solo entonces su suegra abandonó el lugar con una sonrisa en el rostro. La fiesta continuó hasta la tarde. La primera vez que vi la empresa, pude hacer que algunas personas regresaran a sus habitaciones. Fue mucho más agotador para Matthew. Es un desperdicio de mi comida medicinal. Se suponía que la comida medicinal era un gran tónico. Pero este grupo de perdedores la había servido con alcohol. Naturalmente, los efectos medicinales fueron destruidos. Cuando todo estuvo limpio, la tarde había pasado desapercibida. Y desde el principio hasta el final de la fiesta, Byron había estado de mal humor toda la tarde. Matthew. Entonces regresaré primero. Por cierto, no te he felicitado por ganar el campeonato del concurso Healing Saint. También el abuelo dijo que cuando termines con este periodo de tiempo, te pidió que vinieras a la casa. Este asunto también fue mencionado por el viejo maestro con Larson Matthew. Después de todo, era un momento culminante para su propio discípulo a puerta cerrada. E incluso antes de esto, muchas personas habían estado murmurando acerca de que el anciano Bahía aceptaba a Matthew como su discípulo. Esta vez estuvo bien. Abofetearlos. Gracias. Por favor, hable con el maestro. Iré allí en unos días. Después de asentir, Byron se dio la vuelta y se fue de mal humor.
Antes de conocer a la esposa de Matthew, siempre había conservado un rastro de fantasía en su corazón. Luna en una rama. Un largo viaje y un régimen medicinal. La familia de mi esposa y mi hermana pequeña se acostaron temprano. En cuanto a todos los invitados, todos se fueron también. Brittany, por el contrario, tenía una personalidad mucho más alegre. Creo que le está yendo bastante bien al lado de Nalan Mingu. Y en cuanto a la seguridad, Nalan Mingu también la ha cuidado muy bien. Si no hubo ningún error al respecto. Para este banquete, había decenas de expertos en seguridad solo en el patio. La mayoría de ellos debían ser hombres de Smith. No fue hasta que Brittany se fue que el aura de los 10 expertos restantes desapareció. Viendo que todos habían descansado, Matthew tampoco tenía nada que hacer. Simplemente caminó hacia la parte trasera de la montaña, listo para practicar artes marciales. Solo después de llegar a su destino. Aquí, en el centro del lago, una silueta estaba parada tranquilamente sobre las hojas de loto turquesa. La luz de la luna blanca plateada se derramaba y los reflejos en el agua se hacían eco entre sí. Al escuchar el movimiento del lado de Matthew, el loto de nieve en el centro del lago señaló sus dedos de los pies, mientras su figura aterrizaba ligeramente en la orilla. ¿Qué pasa? ¿Todavía no has dormido a estas horas? Ver a Matthew que había llegado de repente. Preguntó Shwelien en voz baja. No podía dormir. Así que vine aquí para mover mi cuerpo. ¿Y tú? Solo la pregunta retórica de Matthew no recibió respuesta. Después de un momento de silencio, Shwelien propuso de repente. La noche de hoy es perfecta. Acompáñame a ver la luna. Después de todo, si pierdes una oportunidad tan buena, es posible que nunca la vuelvas a ver. Bien. Cuando Matthew estuvo de acuerdo, Shwelien saltó suavemente y luego todo su cuerpo se convirtió en una colorida mariposa. Su vestido largo reflejaba la brillante luz plateada y parecía extraordinariamente hermoso. Como un hada corriendo hacia la luna. La luna de hoy era extraordinariamente brillante y redonda. Doblando sus rodillas, Shwelien simplemente miró en silencio a Matthew. ¿Qué crees que está haciendo el pequeño monje ahora? Ante la mención del pequeño monje, Matthew perdió la voz y se rió. Ha pasado un día y una noche. Así que supongo que ya está fuera de los límites de la capital. Es solo que, según su temperamento obstinado, ya debería estar durmiendo en el desierto. Una leve sensación de tristeza también se filtró de sus ojos mientras hablaba. Después de esta despedida, no sé cuándo nos volveremos a encontrar. Quizás fue solo toda una vida. Cuando Shwelien vio que Matthew parecía estar algo deprimido, cambió de tema. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Volverás al Reino del Sur? Al escuchar esta pregunta, Matthew luego sacudió la cabeza. Dentro de este periodo de tiempo, no hay intención de volver atrás. Por un lado, la campaña de renovación de la Unión Marcial está a punto de comenzar. Por otro lado, en el sindicato médico, el virus del cadáver andante. Todavía tengo que ir a ayudar. Además, una montaña no admite dos tigres. Mientras esté en Nanjing, el maestro Shwegu siempre tendrá una espina clavada en su corazón. Inclinando la cabeza, Shwelien preguntó con curiosidad. ¿El rey del sur? Sí. Después de todo, ese lado es territorio de otra persona. Si me quedara en el reino del sur todo el tiempo, no podría desarrollar mi propio poder en absoluto. Dijo Matthew, quien también se sentó en la hierba. Casualmente tomó una rama delgada y la sostuvo directamente en su boca. Por cierto, ¿planeas regresar a Dunhuang? En ese momento, Shwelien ya había enterrado su cabeza entre sus rodillas. No supo cómo responder a la pregunta de Matthew por un momento. Según el plan anterior,
A esta hora ya debería estar en camino de regreso. Ya veremos. Mi maestro todavía está en Kioto. Si me quedo o me voy, entonces le pediré la opinión a mi amo. Su esposa es hermosa. De repente se mencionó el tema de las esposas. Schwelien instantáneamente se quedó sin cosas que decir. Y Matthew no supo cómo responder por un momento. Solo podían disfrutar juntos en silencio de la brillante luna. Se miraron sin decir nada. Tenían sus propios pensamientos. Simplemente no querían o no podían hablar de eso. Después de todo, era la brisa de finales de otoño y el frío llegó de inmediato. Después de sacudirse la ropa, Matthew se puso de pie. Es tarde en la noche. Regresa y descansa temprano. Schwelien miró la figura desvanecida de Matthew. Y había un indicio diferente de intención en su mirada conmovedora. En cuanto a la intención de Matthew de practicar artes marciales. Después de todo no se alcanzó. Una noche sin palabras. Temprano la mañana siguiente. El patio ya estaba alborotado. Después de que Matthew se lavó y salió de su habitación. La mayoría de los discípulos de la secta oculta ya habían hecho las maletas y estaban listos para regresar a la secta. Médico Say Larson. Vamos a regresar. Cuídense mucho jaja y les deseo buena suerte en el evento de reemplazo de la Unión Marcial. En este momento, Matthew también se rió tontamente y sacudió la cabeza mientras decía: está bien. No seas flaco. Buen viaje a todos y nos vemos el próximo otoño. Mientras agitaba la mano, alguien entre la multitud gritó de repente: hermano Changlu. Recuerda que alguien me dé esas hierbas que me prometiste jaja. Y el mío también. Hermano Changlu. Mi fruta linglón. No lo olvides. Y el mío. Tus preciados 18 solteros de la camelia extremadamente fina. Lo recogeré yo mismo cuando llegue el momento jaja. Mientras la multitud informaba todo tipo de hierbas. Una tras otra. Chanlu simplemente parecía desconcertado. ¿Qué diablos? ¿Cuándo dije que les iba a dar estas cosas? Uno debe saber que los artículos que mencionaron eran todos artículos preciados de su propio abuelo. Si se los regalaran. Si los regalara. Gubusiu tendría que levantarse el techo de su cabeza. Fue justo cuando Chanlu tenía dudas. La gente sacó sus notas una tras otra. Todas las hierbas que se prometieron regalar estaban firmadas por el propio Chanlu y tenían una gran huella de una mano. Se había vuelto loco con el alcohol. Cuando pensó en esto, se sintió mal. Pero tras una inspección más cercana, quedó gratamente sorprendido. La nota no especificaba cuándo se entregaría. Afortunadamente todavía había margen de maniobra. No se preocupen, señores. Naturalmente haré lo que les he prometido. Cuando tenga estas cosas listas, se los enviaré todos uno por uno en ese momento. En cuanto a cuándo estarían listos, no le correspondía a él decirlo. Al escuchar estas palabras, la multitud también mostró caras de alegría. Hierbas preciosas que vinieron para nada. No las quiero para nada. Gracias, hermano Changlu. Por allá. Adiós a todos. Cuídense. Después de las bromas, llegó el momento de decir adiós. Cuando una figura se fue, solo Changlu, Broken Secretary y Suelian se quedaron atrás. Después de mucho tiempo, la suegra también salió de la habitación. Al verse elegante, era obvio que tenía una cita importante. Matthew, acompáñame en un viaje. Sin esperar a que respondiera, la suegra tiró de Matthew y de Sacha tan pronto como pudo y caminó directamente hacia el exterior del patio. Mamá, ¿qué está pasando aquí? Vestirte tan formalmente. Caminando detrás de sus suegros, preguntó Matthew en voz baja. A su lado, Sacha también sacudió la cabeza confundida. No lo sé. Por lo que dijo mi padre.
Parece que me voy a encontrar con mis ex hermanas en Kioto. Cuando dijo eso, Matthew entendió. Parecía que esta suegra quería animarse a apoyar la ocasión. Después de todo, una vez que te conviertes en padre, tus hijos se convierten en el principal objeto de comparación. Cuando la familia llegó al palco del restaurante que habían reservado, antes de que pudieran entrar a la habitación, surgió una conversación desde adentro. Mamá, ¿qué está pasando? Tengo mucho trabajo que hacer en el hospital. Me llamaste aquí de repente. Es posible que me deduzcan puntos de mi evaluación de aprendizaje. Justo cuando el joven se quejaba, Matthew y su grupo se abrieron paso. Y una mujer noble frente a la mesa redonda se puso de pie de inmediato. Jua. Has hecho que mi hermana piense mal de mí. Dijiste eso. Escribe años después de que me casé en Kioto. Rara vez me contacté. Dicho esto, la mujer noble caminó rápidamente hacia el cuerpo de Ellen. Sin decir una palabra, sostuvo directamente la palma de este último. Sin embargo, su mirada miraba intencionalmente o no hacia detrás de ella, Matthew y su esposa y James. Y con solo una mirada, dentro de su mirada, una mirada de presunción brilló débilmente. Ven. Por favor, siéntate. Jua. Este restaurante de 8 fragancias es el restaurante más popular de Kioto. Si no fuera por las conexiones de nuestro Xiaochuan, quizás ni siquiera podríamos conseguir una reserva. Por supuesto, la comida aquí es una de las mejores de Kioto. Así que debes probarla hoy. Cuando eran jóvenes, Juan y Ellen, que también eran originarios de la ciudad de Eastcliff, se habían estado comparando en secreto entre sí. Fue solo hasta poco después de que Ellen se uniera a la familia Cunningham. El Juan también encontró a su otra mitad. Y luego su contacto fue poco a poco cada vez menor. Pero las comparaciones nunca desaparecieron. Cuando volvió a tener noticias del otro lado, fue Juan quien le envió las invitaciones de boda desde Kioto. Esta vez, cuando Juan se enteró de que Ellen había venido a Kioto, invitó a la otra parte en la primera oportunidad. Camarero, es hora de servir la comida. Después de dar una orden, Juan se volvió hacia Ellen y dijo: aquí hay chefs de 4 estrellas. Una comida costará al menos 10.000. Pero no sé si ustedes están acostumbrados a comer la comida de Kioto. Mirar a la otra parte está lleno de ambición. Ellen, la suegra, estaba un poco preocupada en su corazón. Pero todavía tenía que fingir ser educada en la cara. Está bien. No somos exigentes. Por cierto, ¿cómo es que no he visto a su marido hoy? Esta pregunta estaba justo en el corazón de Juan. La mención de mi marido me enoja. Es casi como si la empresa fuera su propia casa y no lo veo todos los días. Olvídalo. No hablemos de él. Hablemos de ustedes. No nos hemos visto en todos estos años. ¿Cómo les va en Eastcliff? En este momento, también fue el turno de Ellen de comportarse. Más o menos. Ahora Sacha administra el grupo de empresas de la familia Cunningham. Simplemente tenemos nuestra propia farmacia. Es un poco problemático administrar estas docenas de puntos de cadena. La jugada de un maestro es fatal. Juan también se dio cuenta de que se había apresurado. Dado que este es el caso, ella solo puede realizar un movimiento asesino. Solo sigue adelante. Por cierto, miren mi cerebro. Olvidé presentárselos. Este es Xiaochuan de nuestra familia, que ahora trabaja como médico en el hospital con sede en Kioto del grupo Smith. Dejando de lado los distintos hospitales chinos, el hospital Smith, en todo Kioto, es uno de los hospitales mejor clasificados.
y por su trayectoria como empresa de propiedad extranjera. Si bien sus beneficios superaban con creces los de sus pares, sus requisitos de ingreso también se habían vuelto extremadamente exigentes. El personal que podía incorporarse al hospital eran todos élites. 1 entre 1000. De hecho, fue algo extraordinario para Chen Xiaochuan unirse a él. Ver a su madre guiñándole un ojo. Xiaochuan solo pudo reprimir por la fuerza su desgana interior. No era solo una familia de chusma que se escapaba de los rincones. No había nada que entretener. Pero lo quisiera o no, aún había que mantener el rostro de su madre. Hola tía y tío. Soy Xiaochuan. Después de levantarse y saludar, Xiaochuan luego miró a Matthew y su esposa. Y cuando vio a Sacha, su mirada se encogió inconscientemente. ¡Qué mujer más guapa! Con su largo cabello caído, cejas finas y rostro afilado. Sus exquisitos rasgos faciales hicieron que Chen Xiaochuan se congelara. Luego miró al hombre que estaba a su lado. Un vestido rústico, como una persona de clase baja. Y desde el momento en que se conocieron, habían estado comiendo con la cabeza gacha y ocupándose de sus propios asuntos. Parecía un paleto del campo. Aparte de ser un poco guapo, no tenía otras características. Pero al observar el comportamiento íntimo de los dos hombres, parecía que su relación no era sencilla. Con tantas dudas, preguntó Xiaochuan con curiosidad. Tío y tía, estos dos lo son. Esta es Sacha, mi hija. Y este es su esposo, Matthew. Xiaochuan es un hombre guapo. Si nos fijamos solo en la apariencia, no solo los modales de Xiaochuan eran extraordinarios, sino que su apariencia también se consideraba atractiva. Su alta estatura, junto con su origen familiar superior, naturalmente, se convirtió en el príncipe azul a los ojos de esas mujeres solteras. Era solo que durante toda la charla, Sacha ni siquiera le había dado una segunda mirada. Y cuando se enteró del estatus de la pareja como marido y mujer en Matthew, Chen Xiaochuan frunció el ceño. Un hombre tan sucio, ¿cómo podría ser digno de una dama tan hermosa? Bajo la indignación, fingió hablar casualmente. Es un placer conocerlo por primera vez. Me pregunto dónde tiene un alto nivel educativo el señor Larson. Al escuchar la pregunta de Xiaochuan, Juan secretamente levantó el pulgar hacia su propio hijo. Y luego agregó la pregunta. Bien. Xiaomoa, ¿qué tipo de trabajo estás haciendo ahora? Originalmente, Matthew había sido arrastrado hasta aquí por su suegra y solo quería ser una herramienta en paz y tranquilidad. Y como no había desayunado y se moría de hambre, ya era mediodía cuando llegó aquí. Entonces se enterró solo y comió mucho. No. Aún así, todavía lo estaban vigilando. Pero la otra parte ya se había dado cuenta del suyo. No había manera de escapar. Hola tía. Todavía no tengo ningún trabajo específico. Por lo general, simplemente ayudo con los pacientes con los que me encuentro. Antes de que Matthew pudiera terminar, Chen Xiaochuan luego retomó la conversación. Parece que todavía somos pares. Es bueno practicar la medicina, tratar a los enfermos y salvar a la gente. Por cierto, señor Larson, veo que me resulta un poco familiar. Me pregunto si nos hemos conocido en algún lugar antes. Escuchar la pregunta de la otra parte, Matthew simplemente sacudió la cabeza hacia atrás. Ese no debería ser el caso. Probablemente sea porque tengo una cara popular. De hecho, Matthew estaba extremadamente seguro de que la otra parte se estaba reuniendo por primera vez. Afortunadamente, Chen Xiaochuan no se detuvo mucho en eso. Eso sí, aunque lo dijo cortésmente, sus ojos mostraban desprecio. No es solo un vagabundo que vive de la familia de la mujer y espera morir. En cuanto a Juan a su lado,
Su corazón ya estaba robando alegría. Finalmente, había encontrado la debilidad de Ellen. Xiaoemoa. Esto no es bueno. Aunque Sacha dirige la empresa. Pero, después de todo, un hombre debería tener su propia carrera. Mire a nuestra familia Xiaochuan. Aunque nuestra familia es de una buena familia. Pero todos sus logros hoy en día son obra suya. Matthew se mostró indiferente a estas palabras. A su lado, su suegra estaba ansiosa. Al ver que estaba a punto de discutir, Matthew la detuvo apresuradamente. La razón por la que no había revelado su identidad fue solo porque quería vivir unos días en paz. Tía, tienes razón. Iré a buscar un trabajo decente en unos días. Después de decir eso, Matthew volvió a enterrar la cabeza en la arena. Esto de repente hizo infeliz a su suegra. Había arrastrado a Matthew hasta aquí porque quería que él la hiciera lucir bien. Ahora, no solo no lo hizo, sino que incluso se burlaron de él por un tiempo. Estaba tan enojado. Por otro lado, Juan vio que la familia se quedó sin palabras. Incluso aprovechó la situación para: si realmente no puedes, busca trabajo en la empresa de tu tío Chen. Tu madre y yo somos hermanas desde hace muchos años. O deja que Xiaochuan te presente un trabajo como médico. Y todo se trata de vivir dentro de tus posibilidades. Aunque puedes traer a la familia de Hua a vivir a Kioto. Pero la premisa se basa en el hecho de que usted mismo puede tener esta base financiera. Después de todo, todos eran familia. Mientras contaba a Matthew, también estaba mapeando a Ellen. Xiao Juan. No se puede decir eso. Después de todo, también es el corazón del niño. Aunque Matthew todavía está desempleado, tiene acciones del grupo Sub. También está nuestra cadena de farmacias. Gracias a la ayuda de Matthew, ha podido crecer mucho. Para la explicación de Ellen, Juan, por su parte, levantó la mano para cubrirse la cara. Digo, Hua. Estos años han pasado pero no has cambiado en absoluto. ¿Cómo no hay trabajo? No hay trabajo en absoluto. ¿Por qué tienes que encubrirlo a la fuerza? Ja. Al final, no pudo contener su alegría interior. Parecía que después de años de ascender en la escalera, finalmente había un ganador y un perdedor en la generación más joven. En ese momento también se abrió la puerta de la caja. El camarero que entró estaba en el proceso de preparar los platos. Sus ojos no pudieron evitar lanzar algunas miradas más hacia Matthew. Era tan guapo. Pero cuanto más miraba, más sentía que Matthew le parecía un poco familiar. Después de colocar un plato de gran dragón australiano, salió apresuradamente de la caja. Cuando la puerta se cerró, sacó su teléfono móvil. Al momento siguiente, solo vio su rostro pálido y luego abandonó el lugar a toda prisa. Gerente. No es bueno. El gerente del restaurante, que estaba trabajando en el papeleo, no pudo evitar fruncir el ceño. ¿A qué se debe todo este pánico? El camarero habló antes de que el aliento tuviera tiempo de recuperar el aliento. Me atrevo a destrozar la caja 666 y conocer al santo médico recién ascendido. Matthew. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, el gerente se levantó de inmediato. Luego llamó apresuradamente a la vigilancia del pasillo del hotel. Por otro lado, esperando que se vuelva a abrir la puerta de la caja, ver al personal de servicio empujando el carrito de comida. De repente, Juan pareció infeliz. ¿Qué está pasando? No se han servido ya todos los platos. Lo siento. Este es el plato que nuestro jefe dijo que le agregaríamos gratis. Después de decir eso, los pocos camareros no dijeron nada más. Los platos más lujosos de todo el restaurante fueron colocados sobre la mesa uno a uno. Como el mejor abulón de Yanzhou.
el esturión dragón plateado del mar de China Oriental, el pollo cola de Fénix Fengchan, etc. Mirando la gran mesa llena de platos. El Juan también estaba radiante de alegría. Echa un vistazo. Este restaurante es bueno en lo que hace. Nuestro Xiao Chuan acaba de unirse al grupo Smith. No. Ya se están acercando. Los camareros al lado estaban llenos de preguntas. ¿Quién es Xiao Chuan? Necesitamos lamer a una persona tan desconocida como tú en el restaurante Eight Fragrance. Justo en ese momento, una ráfaga de pasos llegó desde fuera de la puerta. El sonido llegó antes de que la persona se fuera. Dr. Larson. Es un placer conocerlo. Nunca pensé que nuestro pequeño restaurante Eight Fragrance podría tener tal honor. Dicho esto, entró un hombre regordete de mediana edad. Esta persona tampoco era otra que el dueño del restaurante, Jian Hongyun. Luego de recibir la noticia del gerente, dejó directamente todo el trabajo en sus manos. Corrió al restaurante Eight Fragrance lo más rápido que pudo. Después de ver a Matthew, sus ojos incluso se iluminaron. Sin decir una palabra, se adelantó directamente y estrechó la mano del primero. Pompa y circunstancias. Dr. Saint Larson. Nunca esperé que pudiera venir y patrocinar un lugar pequeño como el nuestro. Por supuesto. Estas también fueron las modestas palabras de Jian Hongyun, uno de los 8 grandes restaurantes de Kioto. ¿Cómo podría ser un lugar pequeño? En cuanto a Matthew, estaba siendo agarrado por un hombre grasiento de mediana edad con las manos llenas de ojos ardientes. Naturalmente, sintió una ráfaga de escalofrío y retiró las manos sin moverse. En ese momento, Jian Hongyun también se dio cuenta de su brusquedad. Después de una sonrisa incómoda, habló directamente. Gerente Liu, vaya y traiga el mejor vino tinto de nuestro restaurante. Si hoy hay la más mínima insatisfacción con nuestro médico Santo Larson, puedes rodar tu litera e irte. En este momento, la madre y el hijo de la familia Chen finalmente también reaccionaron. Chen Xiaochuan, en particular, quedó en shock cuando se puso de pie. Matthew, eres el campeón de esa competencia médica santa. En este momento, Matthew solo pudo encogerse de hombros con impotencia. Si en China solo hubiera un campeón llamado Matthew, entonces sería yo. La razón por la que no quiso anunciar su identidad de manera destacada. El temor era que así fuera. Detrás de este título de santo médico, se construyeron las 16 potencias más importantes de China. Para aquellos empresarios que buscaban ganancias, naturalmente se trataba de un trozo de carne y patatas. Y yo cuando Matthew terminó de hablar, las dos madres y los hijos de la familia Chen se miraron directamente. No es de extrañar que, cuando se conocieron, sintiera que Matthew le parecía familiar. Ahora piense detenidamente. Resultó ser la primera vez en la televisión en vivo. Una mirada apresurada. Pero, por un lado, estaba ocupado y, por otro, era un gran genio en el campo de la medicina. Si no hay sorpresa, definitivamente será un hermano mayor en la dirección del sindicato médico en el futuro. Pase lo que pase, no se reuniría con un hombre de la ciudad como él. Por tanto, no examinó este aspecto. Jua. Esto. No esperaba que tu yerno fuera tan extraordinario. Después de conocer la verdad del asunto, se jactó Juan con una sonrisa tan compensatoria. Y Ellen, que había soportado tanto tiempo, finalmente tuvo la oportunidad de liberarse. No hay nada más. Para un vagabundo como él, ¿cómo se puede comparar con el Xiaochuan de tu familia? Si es posible, me gustaría pedirles que me presenten un trabajo. En ese momento, ella todavía estaba indescriptiblemente alegre. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado.
No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.